Efesios capítulo 4, versículo 13 en adelante. Vamos a leer allí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. ¿Para cuántos Jesucristo es su modelo de vida? Cuando uno es joven, entre la adolescencia y la primera juventud, uno comienza a tener superhéroes. Si en la infancia los superhéroes era la Mujer Maravilla y Superman, pastor, eso es viejo, porque ahora los superhéroes son otros. Cuando se es adolescente o joven, comienza a tenerse unos modelos. Por ejemplo, los modelos de hoy. Para algunos, las grandes figuras del fútbol se convierten en modelos. O a veces los cantantes de moda se convierten en modelo. Por ejemplo, ahora está de moda el reggaetón, ¿sí? Y entonces ahora la moda de los jóvenes o los modelos de los jóvenes son los grandes reggaetoneros. La camisa, ¿sí? El pantalón, que no sé si es pantalón o falda, pues no sabemos todavía, pero es más o menos así. ¿Qué más? La cachucha o la gorra, la cantidad de perforaciones en las orejas, en la nariz, en la lengua, debajo de la pestaña, en el pelo, en todas partes perforaciones, tatuajes que van y vienen, ¿cierto? Y eso se convierte en modelos, en modas. Y el problema es que cuando tenemos modelos, las personas tienden a imitar. El problema es si los modelos son buenos o son malos. Porque cuando uno se convierte a Cristo, entonces uno debe pensar, ¿quién es mi modelo? ¿Quién es la persona que me inspira? ¿Cuál es mi camino a seguir? Y ese debe ser nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana yo quiero proponer y hablar de Jesús como nuestro modelo de vida. A propósito del carácter, en Génesis, en los primeros capítulos, dice que cuando Dios estaba creando lo que creó, Él usó una palabra, un verbo diferente para crearnos a nosotros. Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Miren, los únicos que fueron creados con la imagen de Dios en la creación, adivinen quiénes fueron. Nosotros, los seres humanos. Somos los únicos de la creación que tenemos la imagen de Dios. Y quiero hacer aquí también una aclaración. Los animales no tienen la imagen de Dios. Es decir, las mascotas no tienen la imagen de Dios. Porque hoy se ha humanizado mucho a las mascotas. Y es bueno también volver a la Biblia. No tienen la imagen de Dios. Hoy parece que es más amigable una mascota que un habitante de calle. Parece que hoy le tenemos más miedo a un semejante que a una mascota tierna que vemos cuando alguien la lleva al parque. ¿Cierto? Entonces, y ese ha sido fruto de el nivel de pecado, de confusión en el que está nuestra sociedad actual. Y hay que retomar esto porque los únicos que tienen el privilegio, por decir así, la gracia de Dios, de llevar su gloria y su imagen, somos los seres humanos. ¿Qué pasa? El pecado, la naturaleza pecaminosa no permite que esa naturaleza divina
con la cual fuimos creados y hemos llegado y nos han traído a este mundo, esa naturaleza divina se pierda en el camino, no florezca. Pero ahora que estamos en Cristo, dice la Escritura, de manera que si estamos en Cristo, somos nueva creación. Lo viejo ya pasó y lo nuevo de Dios ahora viene y está sucediendo. Cuando estamos en el Señor, esa imagen de Dios que se había perdido, que estaba dormida en nosotros, ahora que estamos en Cristo se despierta. Y se despierta para brillar, para florecer. Esa imagen de Dios, eso es lo que llamamos el carácter de Cristo. Dice la Escritura, por el primer Adán, la imagen de Dios se perdió. Pero dice el apóstol Pablo, pero hay un segundo Adán, y ese Adán se llama Jesucristo. Por el primer Adán vino la muerte, por el segundo Adán vino la vida, la redención y la salvación. En esta mañana entonces quiero enfatizar mucho sobre la importancia de tomar decisiones conforme al carácter de Cristo. En la vida, el carácter de una persona abre puertas o cierra puertas. En la vida, el carácter de una persona lo lleva al fracaso o lo lleva al éxito. Porque es algo que tiene que ver con la persona en sí, con el ser. Entonces, mire cuán importante es el carácter, pero poca atención le prestamos. De manera que hoy podemos decir que hay millones de cristianos que asisten a las iglesias cristianas, pero no necesariamente su vida es una vida cristiana. ¿Me hago entender? Son personas que asisten a las iglesias, escuche bien, son personas que sirven en las iglesias cristianas, pero otra cosa es que esa persona tenga un carácter cristiano. Hay una gran diferencia. Y esa es la razón por la cual no podemos medir y decir que porque una persona, el Señor la usa en los dones espirituales, en la palabra profética, en las sanidades, en la predicación del evangelio, o porque una persona es un gran líder, un gran pastor, un gran ministro que sirve a Dios. No nos dejemos vislumbrar. Jesús dijo, cuando allá en la Escritura dice, Señor, pero en tu nombre yo serví en la iglesia, en tu nombre yo prediqué, en tu nombre yo eché fuera demonios, en tu nombre yo oré, en tu nombre yo fui misionero, en tu nombre fui líder, en tu nombre fui maestro. ¿Y el Señor qué va a decir? Pero es que yo no te conozco. Y esto genera preguntas, pero pastor, ¿cómo es posible que una persona con un carácter así, que niega a Cristo, el Señor lo use en la sanidad? El Señor lo usa en la sanidad no por Él, lo usa por su bendita misericordia y por su bendita gracia. ¿Sabe cuál es la mejor escuela para desarrollar el carácter de Cristo? No es la iglesia. ¿Qué dije? ¿Que no es? No es la iglesia. Hagamos un ejemplo. Al terminar este culto, usted salude a algún hermano que no conoce y le va a preguntar, Dios le bendiga, hermano. ¿Y cómo le va a decir el hermano? Amén. ¿Cierto? ¿Y cómo está todo? Bien, para la gloria de Dios. Porque aquí todos somos santos. Aquí todos cantamos, cuán grande es Él. Cuando usted va a trabajar y se encuentra con los compañeros del trabajo, cuando usted va a estudiar y se encuentra con los compañeros de estudio, cuando usted va a tomar el transporte y se encuentra con la cantidad de gente en la calle, esa es la vida. Y es allí donde donde el Señor quiere que desarrollemos nuestro carácter cristiano. ¿Qué es carácter entonces? Significa marca, significa huella, significa forma. Y cuando hablamos del carácter de Cristo en la vida de uno, significa que la forma de la vida de Cristo se moldee en el carácter de uno. Cuando leímos este pasaje, se nos habla de una meta. ¿Cuál es tu meta final? ¿Cuál es el propósito final de tu vida? ¿Cuál es la meta prioritaria de tu vida? Algunos estarán diciendo, bueno, mi meta es tener techo.
Desafortunadamente, en un país pobre como el nuestro, que debería ser un derecho que todos tengamos techo, para algunos se convierte en una meta. Eso ya es una condición de la vida básica. No, mi meta es tener un buen trabajo. Pues todos tenemos que trabajar. Pero ¿cuál es la meta trascendente para tu vida? Este pasaje nos dice, hasta que todos lleguemos, ¿a dónde? Hasta que todos lleguemos a la madurez. Y el nivel de madurez está medido por una estatura. ¿Cuál? La madurez de un cristiano se mide a la medida de la estatura o del nivel que puso Jesús aquí en la tierra. No es la iglesia, no es el cargo de liderazgo, no es el tiempo que me llevo congregando en la iglesia, no es el tiempo de ayuno o el tiempo de oración lo que mide mi madurez. ¿Qué mide mi madurez? Es el carácter. Dígalo, ¿de quién? De Jesucristo. Entonces, si Cristo es la medida de nuestra madurez en cuanto al carácter, la pregunta de esta mañana entonces es, ¿cómo desarrollar un carácter conforme a Jesús lo desarrolló? La respuesta es sencilla. Si la vida es la escuela de Dios para formar nuestro carácter, la respuesta es en la manera como Jesús enfrentó la vida. Ahí tenemos la clave nosotros para enfrentar esta vida donde el Señor nos ha colocado. ¿Cómo enfrentó Jesús la vida? Una persona como tú y yo, nacida de vientre, pero sin pecado, que tuvo hambre, que lloró, que se enojó, que enfrentó el diverso relieve de la vida, enfrentó todos los climas de la vida, todo tipo de relieve de la vida lo enfrentó Jesús, pero al final venció hasta la muerte y muerte de cruz. Pero la meta de alguien que sigue las huellas de Jesús es llegar a la cruz. ¿Cuántos quieren la gloria de Dios? La gloria de Dios está precedida ¿de qué? De la cruz. Tengo varios ejemplos. ¿Cómo enfrentó Jesús la tentación? ¿Cuántos son tentados? Todos. Todos enfrentamos tentaciones de diferente índole. Todos. ¿Sí? Y Jesús también enfrentó la tentación. Jesús estaba ayunando y orando. Señor, lléname de tu espíritu. Líbrame del mal. Líbrame del peligro. Líbrame de toda tentación. Y ¡prum! Vino Satanás. Y le dijo, oye, ¿tienes hambre? Y Jesús, ¿qué dijo? Hambre no, filo. Llevo 40 días y 40 noches ayunando. Entonces el diablo le dijo, ¿pero tú eres el Hijo de Dios? Y Jesús dijo, pues yo lo soy. Y el diablo le dijo, pues hombre, a ver, entonces si eres el Hijo de Dios y tienes hambre, a ver, con plastilina te lo hago. ¿Por qué no conviertes esas piedras en un pan de queso, en un pan danés, en un pan pera, en un pan francés? ¿Por qué no lo conviertes? Pregunta, ¿el diablo tenía razón? ¿Satanás tenía razón? ¿Sí o no? ¿Era el Hijo de Dios? ¿Tenía hambre? ¿Tenía el poder? Y entonces... Pero Jesús estaba ayunando y orando. Y Jesús en ayuno y oración entendió que ese no era la voz de Dios, que era la voz de Satanás. Que él tenía el poder, que tenía hambre y que era el Hijo de Dios, pero él no vino a este mundo para obedecer a Satanás, sino al Padre que está en los cielos. Así que en ese momento la decisión de Jesús implicó un sacrificio.
Implicó decirle, escrito está también con la palabra, que no solo del estómago vive el hombre, sino que también el hombre vive por la bendita palabra de Dios. No todo es estómago, hay algo más profundo que es la palabra de Dios. Hermanos, si así en la vida cristiana enfrentamos tentaciones, de pronto usted está pasando por un desierto económico y viene una oferta. Oye, ¿tú no eres el Hijo de Dios? ¿Y usted qué va a decir? Claro que lo soy. ¿Y el Señor no te llama a la prosperidad? ¿Y usted qué va a decir? Claro que me llama a la prosperidad. Y entonces, ¿por qué anda en esa crisis? ¿Por qué más bien no hace esto y hace aquello? Y ahí le va bien. ¿Tiene razón? Probablemente tiene razón. Pregunta, ¿es la voluntad de Dios? No sabemos. Solo Él sabe lo que conviene y lo que no conviene. Mira lo interesante. Jesús ayunó ¿cuánto tiempo? Y la tentación se fue. Entonces, pastor, entonces ¿para qué uno ayuna y ora? Escuche bien, Jesús ayunó y oró, pero Él supo, Él logró discernir que esa voz que hablaba no era de Dios. ¿Sabe por qué logró discernir? Porque estaba cultivando su espíritu en ayuno y oración. Cuando uno cultiva la vida de ayuno y oración, cuando uno cultiva la vida del Espíritu, uno sabe qué voz es del Espíritu Santo de Dios. Uno lo sabe. ¿Cómo enfrentó Jesús los conflictos? Los enfrentó de manera pacífica. Yo no veo a Jesús peleando por doctrina. Los fariseos y saduceos sí peleaban por doctrina, pero Jesús no peleaba por doctrina. Antes que pelear por doctrina, a Jesús le interesaba era la gente, salvar a la gente. Y la doctrina no salva. Jesucristo sí salva. Aleluya. ¡Aleluya! ¿Cómo enfrentó Jesús la traición? ¿Se acuerdan de Judas y de Pedro? Él dijo, uno de ustedes me va a traicionar y yo sé quién es. Pero aún así le permitió estar a la mesa sentado. Hermanos, cuando uno está en el ministerio, no hay peor traición que la que viene de la gente de confianza. Y yo siempre cuando hablo a pastores les digo, hermanos, compañeros de milicia, que estamos en el ministerio, sepan que si Jesús, nuestro modelo, fue víctima de una traición de su círculo íntimo, les digo, estemos preparados. Estemos preparados. Porque a veces uno ve ministros que dicen, pero yo visité esta familia, le entregué todo de mi vida y miren cómo me calumniaron. Tranquilo, hermano, bienvenido al club de Jesús. También se lo hicieron. Hermanos y hermanas que estamos aquí, que habiendo adoptado y aceptado la voluntad de Dios, habrá familia que nos critique. Y no hay peor traición que la de nuestra propia casa. A veces cuando uno acepta a Cristo, los primeros que se oponen y critican, ¿quiénes son? La familia. Pero ¿cómo enfrentó Jesús la traición? La enfrentó con amor. Porque Él, sabiendo que Judas estaba sentado allí, Él le sirvió el pan y la copa, como diciendo, hasta el último momento, yo creo que tú te vas a arrepentir. Nunca lo condenó. Y a aquellos que le crucificaron, él dijo en la cruz, Padre, perdónalos. Yo los declaro inocentes, no saben lo que hacen. ¿Cómo uno enfrenta entonces la traición? ¿Cuántos han sido traicionados? No solamente hablo de la relación de pareja, traicionados en la confianza, traicionados en la buena voluntad, traicionados en el buen testimonio, en la buena obra, traicionados en los sentimientos. Todos sufrimos traiciones, pero no por eso vamos a quedarnos, es que no lo quiero ver ni en pintura. No, eso no es Jesús. Ese no es Jesús.
Ese es el odio. Ese no es el amor cristiano. Hay que tener una apertura al perdón, a la reconciliación, a la restauración, porque eso sí es de Dios. Eso sí es del carácter de Cristo. Podemos seguir ahondando más en esto, de cómo enfrentó Jesús la vida. Podemos ahondar más y podemos tener hasta un seminario. Pero la invitación es a que te sigas, a que lea los evangelios, estudie los evangelios y entienda cómo Jesús enfrenta la vida. Pero esto de nada va a servir que lo sepamos si no hacemos otra cosa: tomar decisiones correctas como la que Jesús tomó en su momento. Escucha bien, tú puedes saber mucho de Biblia, tú puedes saber mucho de Jesús. Esta predicación, tal vez en esta mañana estás diciendo: yo ya sé eso. Pero hay algo que se llama la voluntad. Si no tomamos las decisiones como Jesús las tomaría, no habrá crecimiento en el carácter cristiano. ¿Me hice entender? Si no tomamos las decisiones como Jesús las tomaría, no vamos a crecer en el carácter cristiano. Si no tomamos las decisiones como Jesús las tomaría, no vamos a crecer en el carácter cristiano. Es así de sencillo. Todo depende ya no de tu pensamiento. Ya esto no depende de la oración. Tú puedes orar mucho, puedes escuchar la voz de Dios, puedes entender que la voluntad de Dios es esta, pero si no la haces, si no la cumples, como dice la juventud, bailas, no hay nada que hacer. No habrá un crecimiento del carácter cristiano. Podemos saber Biblia, podemos memorizar versículos, pero si no tomamos las decisiones como Jesús las toma, ese es el punto donde los cristianos o entran en victoria o entran al fracaso de la vida cristiana. Ese es el punto clave. Así que cierro con esto. Puedes saber mucho de Biblia. En esta mañana tal vez estás diciendo: ok, este mensaje ya lo sé. Ok, eso ya yo lo sabía. Eso ya Dios me lo venía hablando. Eso ya el Señor me lo había revelado. Ok, pero hay momentos en los cuales hay que tomar decisiones. Y ahí no cabe ni la oración, ahí no cabe ni el ayuno. Podemos ayunar, orar y decir: el Señor me habló, el Señor me dijo. Pero si no tomamos las decisiones en el momento, conforme a la voluntad de Dios, no pasará nada. Oremos por esta palabra.